Como primera cuestión, nosotros ya lo habíamos hecho público en algunas entrevistas que hicimos en algunos medios. Tuvimos la demanda de diferentes adjudicatarios que se presentaron en el interbloque de Frente de Todos, planteándonos estas inquietudes, estas dudas y este temor de que la construcción de la casa, de su casa, no fuera una buena construcción. A raíz de estas dudas, de estas inquietudes, lo primero que hicimos fue tomar la medida de solicitarle al secretario de Obras Públicas, esto también lo hicimos público el 28 de marzo, de solicitarle una reunión en el Consejo Deliberante con todos los bloques de todos los partidos políticos para poder conversar con él, para poder tener un ida y vuelta y un poco hablar sobre el expediente en sí de licitación, de la calidad de construcción, de la empresa, un montón de dudas que nos iban planteando los adjudicatarios. Esto fue el 28 de marzo, a la fecha no hemos tenido respuesta alguna con relación a ese pedido. Teniendo en cuenta esto, entonces lo que hicimos fue pedirle colaboración a un técnico especialista en el tema y que tiene experiencia desde hace muchos años en este tipo de construcción, que nos pudiera un poco hacer una evaluación de la calidad de construcción y del avance de obra de este plan de viviendas, ¿no? Y la realidad es que nos encontramos con un informe que llamativamente nos indica muchas irregularidades. Por otro lado, también tomamos la medida de que Ubaldo y Maxi se acercaran a ver en base de una oportunidad el expediente de licitación para ver cómo había sido todo ese desarrollo de ese expediente, y también en ese caso nos encontramos con muchas irregularidades que después específicamente les va a comentar. A esto también debemos decir, y no podemos dejar que pase desapercibido, la situación de violencia que vivió, que todos conocemos, que vivió un medio de comunicación a la hora de tomar imágenes por fuera de este plan de viviendas, y la situación violenta y bastante intimidatoria que vivieron de una persona que no sabemos si es un encargado de la obra, un representante de la empresa, que de manera sorpresiva, violenta, agresiva, hizo que se retiraran del lugar. Para nosotros tiene que ver con lo mismo. Otro de los puntos a tener en cuenta es las irregularidades que tiene el procedimiento de adjudicación. En primer lugar, y esto lo hemos mencionado en otras notas, los adjudicatarios hicieron el depósito para licitar y de ese depósito no recibieron ningún recibo oficial, ni tampoco fueron llamados inmediatamente a suscribir el boleto de compraventa, como sí se hace en otros distritos que llevan adelante el plan de vivienda. Debo decir también que, y esto es llamativo y hay que destacarlo, que el propio secretario de Obras Públicas, Julio Ferraro, mencionó que cuando nosotros planteamos estas cuestiones, él salió a decir que se había reunido con los adjudicatarios, cuando eso no era así. Los propios adjudicatarios nos mencionaron que nunca habían tenido la posibilidad de conversar con él, que nunca habían sido recibidos por el secretario de Obras Públicas para poder charlar sobre el avance y sobre la calidad de construcción. Por eso también después, subsanando seguramente este error del secretario Julio Ferraro, llamaron a una reunión que tuvieron los adjudicatarios, que también llamativamente lo hicieron en grupos, no lo hicieron con todos los adjudicatarios, sino que lo fueron haciendo con 3 o 4 adjudicatarios. Fueron pequeñas reuniones en las que estos vecinos no quedaron conformes con la explicación que dio el responsable de la empresa, no quedaron conformes a la hora de consultar sobre los antecedentes, sobre la experiencia que tiene esta empresa, porque la verdad es que no se le dio una respuesta. Luego de esto también, y llamativamente después de un tiempo considerable, cuando en realidad se debe hacer inmediatamente, de hecho, el depósito, se los llama a firmar un convenio. Un convenio que debemos decir también que tiene sus irregularidades, porque no cumple
Como ustedes recordarán, nosotros el año pasado tratamos una ordenanza que un poco es la ordenanza macro que regula este tipo de licitaciones en cuanto a plan de viviendas. Esa ordenanza, en su artículo 10, establece específicamente que el convenio que tienen que firmar los adjudicatarios con el municipio, entre otras, tiene que tener, por ejemplo, las características de la vivienda y tiene que tener el plazo de inicio y finalización de obra. Ninguno de estos dos requisitos está en el convenio. Ni la descripción, ni las características de la vivienda, ni los plazos de inicio, ni de finalización de obra. Así que ahí contamos con otra irregularidad. Y por último, debo decir que nosotros el 22 de abril nos presentamos en el área de obras públicas, en mesa de entrada, para solicitar, en primer lugar, poder tomar contacto con el inspector que estuviera a cargo de esta obra. Se nos informó que el inspector no estaba, consultamos quién era el inspector y se nos comunicó que el inspector que está a cargo de esta obra, por lo menos hasta el momento que nos presentamos nosotros, el 22 de abril, era el ingeniero Sierra. También solicitamos en ese mismo momento dos libros que quiero mencionar. Uno es el libro de órdenes de servicio y otro es el libro de notas de pedidos de empresa, que son los dos libros en los que se maneja la comunicación entre el inspector y la empresa de la obra, y la empresa y el inspector. ¿Qué se plasma en estos dos libros? Se plasma las observaciones que pueda hacerle el inspector a la evolución de la obra, a la calidad de la obra, y también se plasma en el otro libro las contestaciones de la empresa. Eso nosotros lo pedimos el 22 de abril y se nos informó que debíamos hacerlo a través de este intermediario que nosotros tenemos ahora, que es Fermín Ferreira, el intermediario entre el legislativo, entre el Consejo Deliberante y el Ejecutivo, que debíamos solicitárselo a él. Entonces inmediatamente yo me comuniqué con él y le pedí estos dos libros, le dije que el día lunes queríamos ir a verlos, me dijo que sí, que no había problema, que los iba a solicitar, y así estuvimos lunes, martes, miércoles, jueves, y la realidad es que Fermín no nos ha podido entregar estos libros porque no se los han puesto a disposición para que nosotros los podamos ver. Con lo que eso implica también, ¿no? Otra irregularidad más, y la sumatoria de irregularidades que les mencioné, más el agotar la vía administrativa, ¿no? El agotar la vía de querer tener un canal de diálogo, poder, en primer lugar, hablar con el secretario de Obras Públicas en el Consejo Deliberante, que todos lo pudiéramos escuchar, que pudiéramos ver en conjunto el expediente, ver el avance de obra, charlar un montón de cuestiones que nos venían planteando los adjudicatarios. No tuvimos respuesta. Más otro factor que no nos dejan ver los libros, no nos dejaron comunicarnos con el inspector, ni tampoco nos comunicaron que se ponía a disposición para vernos otro día, es lo que hace que hoy tengamos que estar, en el día de mañana, tengamos que solicitar una sesión especial para poder tratar específicamente esta temática en cuanto al plan de viviendas TUBI industrializadas, y específicamente proyectos que ya después mi compañero va a profundizar. Los antecedentes de quien ganó la licitación el año pasado para la construcción de las 20 viviendas prefabricadas, a nuestro entender, los antecedentes no son tales, el intendente tiene la potestad y tiene, por contrato, se reserva el derecho para poder averiguar antecedentes legales, técnicos y económicos de quien le va a adjudicar y a quien le va a dar el sueño de la casa propia de las 20 familias que espero algún día puedan acceder a estas viviendas y llevar a cabo el sueño de la casa propia. También emana del expediente el tema de los plazos. El intendente manifestaba en aquella oportunidad que esta modalidad de construcción no convencional, esta modalidad de un sistema especial de construcción en seco, tiene la ventaja de los tiempos, de los plazos, de que acorta los plazos, y no lo estamos viendo. La empresa, o mejor dicho, la persona que lleva adelante la construcción, ha solicitado la extensión del plazo de obra, donde los fundamentos no nos parecen tales, por eso esta conferencia y por eso este pedido de
sesión especial y por eso te he pedido estos proyectos que vamos a estar presentando. También los antecedentes y el respaldo económico en esa manifestación de bienes presentada por la firma adjudicataria de la obra, nos parece que no son suficientes en cuanto a sus activos para poder llevar adelante ni más ni menos que un plan de vivienda. El único plan de vivienda hasta ahora que tiene el intendente para los vecinos y vecinas de Olavarría. Esas son algunas de las cuestiones, más allá de algunas otras muy precisas en cuanto a los antecedentes de inscripciones ante AFIP, el emana del expediente que la persona que está llevando adelante la construcción se dio de alta como empleador en el mismo mes que ganó la licitación, o sea, cuando se enteró que ganó la licitación fue y se dio de alta como empleador para poder llevar adelante la obra. Lo que tenemos que decir es que ya hemos cursado 2 notas a la señora Presidenta del Consejo Deliberante, en una en donde solicitamos efectivamente la realización de una sesión especial convocada al efecto, en donde se trata exclusivamente estos temas. La segunda nota es donde en el marco de las facultades que nos confiere tanto la ley orgánica como el reglamento interno, solicitamos que se lo convoque, se lo invite al señor secretario de Obras Públicas, Julio Ferraro, a fin de que, in situ, en la misma sesión, pueda responder las distintas solicitudes que le sean requeridas a través del pedido de informe. Pedido de informe que hemos decidido implementarlo de 2 maneras. Un pedido de informe que específicamente está dirigido a las distintas irregularidades que hemos notado y que hemos podido comprobar en la realización de la obra, en la obra pública en sí, y otro pedido de informe en cuanto a el proceso de adjudicación, que ese está dirigido fundamentalmente a la dirección de licitación, a la señora Pilar Cardielli, que narra de alguna manera los antecedentes normativos por los cuales se le permitió a una empresa en esas mismas condiciones poder licitar. Y si esos mismos requerimientos se utilizan en todo tipo de licitaciones. Hemos visto, sin ir muy lejos, cómo algunas empresas se las estuvo solicitando estas condiciones para sostener la licitación en forma exhaustiva en el último tiempo. Entonces, vemos si eso choca con esta solicitud, esta licitación que estamos haciendo referencia. Y también, en la misma sesión, queremos tratar 2 proyectos, y para eso los hemos presentado y los iremos a tratar en esa sesión especial, en donde en uno lo que le solicitamos es que, como narró Mercedes Nativa exhaustivamente, la ordenanza que es el marco normativo para la realización de esta licitación y la construcción de estas viviendas, tiene especificaciones muy puntuales, muy precisas, especificaciones que no fueron cumplimentadas de ninguna manera y por lo tanto ese convenio para nosotros carece de validez contractual porque no cumple las premisas de la ordenanza madre que le dice hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de esta manera. Al no hacerse de esa manera, no cumple con esas requisitorias, por lo tanto, el municipio debe volver a juntarse con los adjudicatarios y volver a firmar esos convenios de la forma que cumplimenten la ordenanza en cuestión. Y por último, para poder también intentar garantizar, y sabiendo que toda demora siempre en la realización de un barrio es perjudicial hacia los vecinos, no obstante esa demora que siempre, vuelvo a reiterar, perjudica a los vecinos y a las vecinas que están ansiosamente esperando la vivienda para cumplimentar ese sueño tan deseado. No obstante eso, nosotros como concejales debemos también velar porque las condiciones edilicias en las que se realizan esas viviendas estén de acuerdo no solamente a los pliegos normativos y a las características que debe tener una construcción, sino que cumpla con las seguridades
edilicias y que garanticen que en esas viviendas se va a poder vivir dignamente, no un año o 2 años, sino todo el año, todos los años que esos procesos de construcción garantizan. Esto quiere decir que no solo las herramientas para la construcción deben ser las idóneas, los materiales deben ser los idóneos, sino que deben garantizar una seguridad edilicia que permita desarrollar la vida con tranquilidad para los vecinos. Y eso es fundamentalmente por lo cual hemos pedido también que se suspenda vamos a pedir que se suspenda la construcción por un periodo mínimo de 10 días, hasta tanto nos pueda garantizar el municipio o el señor Ferraro o las personas de obras, como el señor Salías o los que correspondan, que estas condiciones se están cumplimentando y en caso de no ser así, que se van a empezar a cumplimentar. Quiero hacer una aclaración. Primero que los proyectos y el pedido de comisión especial lo vamos a presentar a primera hora del día de mañana. Y después decir con relación a este último proyecto que lo que esta suspensión de 10 días corridos ponemos es también a los efectos de que los particulares puedan asistir con un profesional de parte al ingreso de la vivienda y a una posible evaluación con este profesional. ¿Por qué? Porque tenemos un caso particular de uno de los adjudicatarios que se acercó, que envió carta documento al municipio solicitando la autorización de ingreso para poder ir con un profesional y evaluar la vivienda. Estamos hablando que esto fue hace más o menos entre 15 y 20 días y a la fecha no tuvo respuesta. Entonces, por eso es que estamos utilizando esta herramienta y solicitando esta suspensión de 10 días corridos para que se le permita esta evaluación.